¿Qué tal amigos? Yo soy Andy Sebastián, bienvenidos a esta masterclass del Conservatorio Nacional de Música sobre la historia de la batería siglo XX. Es una clase muy informativa, práctica sobre la historia de este bello instrumento llamado la batería o en inglés drum set y como se llamó al principio del siglo XX, trap drums. La historia empieza pues en el estado de Luisiana, en el sur de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans, en el sur de los Estados Unidos, donde nació el jazz y la batería nació específicamente entre 1909 y 1917 empieza a dar pasos agigantados sobre qué es la historia de la batería. Fueron instrumentos que fueron traídos de varios países a través de los barcos que llegaban al puerto de Nueva Orleans, como los platillos chinos, tontones chinos, como tenemos acá, un redoblante militar de Europa, por supuesto, y el bombo típico que se usa en el bombo sinfónico. Se inventó el pedal en 1909 a través de la compañía Ludwig, y de ahí pues, un solo músico podía tocar varios instrumentos, no como en una banda de marcha o la música marcial a principios del siglo, pues había un redoblante que tocaba los ritmos típicos de marcha. Los platillos se tocaban con dos manos pequeñitos para hacer como para acentuar la parte percutiva del bombo y el bombo. Entonces sería una parte marcial. Así empezó la batería. Pero eso es la parte marcial. La parte interesante del jazz fue un gran baterista llamado Baby Dutz, que empezó a adecuar los ritmos urbanos del jazz, que es el te, che, que te, che, te, che, pete, peque, pete, pe. Y como era muy rudimentario en esa época, en 1917, 1918, Baby Dutz adecuó la síncopa del jazz en el redoblante. Acentuado con el bombo, con negras. El stand de hi-hat surgió algunos años más tarde, pero empezó con un stand pequeño que llamaban snowshoe, que era un calzado de madera con un pedazo de cuero, y eran dos platillos pequeñitos que estaban a la superficie del piso y le llamaban snowshoe, que es este sonido. Entonces, a tener un solo percusionista podía tocar los platillos, el bombo y el redoblante a la misma vez, surgía esto. Acompañado con la música, un tema muy clásico de Nueva Orleans en la época del second line, que es cuando los santos llegan al cielo, when the saints go marching in, when the saints go marching in, pa 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 pe pe pe. Baby Dutz vino con este ritmo, when the saints... Así empezó la batería, con estos ritmos muy urbanos, en principios del jazz en 1918, con el tema del ragtime, que empezó pues la música urbana. Y el jazz empezó en cafetines, en prostíbulos, donde un pianista y un tamborilero tocaban en dúo, en trío, y pues se adheró un contrabajo y empezó los tríos de jazz y empezaron a adherirse instrumentos de vientos como el trombón, la trompeta, el clarinete, y ahí surgió el Dixieland en 1918, 1919, 20, conjuntamente con la música popular para bailar, y el jazz era para bailar. Entonces en los bares, en los prostíbulos, siempre había una banda para entretener al caballero que llegaba de noche a tener su entretenimiento, pues tenían una banda donde
tocaban la música popular para que la gente pueda tomar, pasarla bien y bailar con su pareja, y surgían estos tipos de ritmos. Surgieron los años y vino otros bateristas como Ray Bauduc, como el fantástico, unos grandes exponentes, Sute Singleton, en los años 20, y empezaban a tocar otro tipo de síncopa. Pero la batería empezó a tener ya un momento muy importante en la era del swing, en los años 20 y 30, con un connotado baterista llamado Gene Krupa, donde él, aparte de incorporar los tontones chinos, él fue el primer artista de llevar la batería a un instrumento solista, porque usualmente pues el baterista es el que llevaba el ritmo con el resto de la banda y estaba atrás de la orquesta. En las orquestas en esos tiempos pues eran de vientos y no habían instrumentos amplificados, todo era acústico. Un big band se conformaba en esos tiempos con 5 trompetas, 5 trombones o 4 trombones, 5 saxofones, piano, banjo, guitarra y contrabajo, y la batería por supuesto. Grandes temas que ustedes pueden investigar como Tiger Rock con Louis Armstrong, es uno de los grandes temas del jazz, donde ustedes pueden escuchar estos tipos de ritmos, ¿no? Y Gene Krupa pues fue uno que surgió a incorporar los tontones como parte de la música, con el fantástico tema llamado Sing Sing Sing. Y se adquiría como platillos chinos, como el China, como este tipo de sonido que tenemos acá, el crash y el hi-hat. Entonces Gene Krupa fue uno de los principales de llevar el ritmo de Chicago, que llevaba mucha parte del swing o del Dixieland de Nueva Orleans, pero le dio otro tipo de lenguaje. El lenguaje de los años 30 era con muchos tresillos, con acentos, y la síncopa era mucho más alegre, ¿no? Aparte de los ritmos de Sing Sing Sing, que lo hizo Gene Krupa muy famoso en 1937 con la orquesta de Benny Goodman, él incorporó el redoblante como su voz principal, como solista. Entonces, Baby Dots, que fue muy rudimentario, Gene Krupa le dio esta síncopa. Entonces ahí surgió ese Chicago, ritmo de Chicago en los años 30, con grandes orquestas como Bonnie Berrigan, como Benny Goodman, como Jack Teagarden, un gran trombonista o vocalista, y por supuesto el embajador de jazz que fue Louis Armstrong, que llevó el jazz en todo el mundo y fue pues la música principal del siglo XX, hasta que surgieron otros géneros que llegaron a los Estados Unidos. Al incorporar todos estos instrumentos, pues empezó a evolucionar con otros tipos de ritmos. Ya saliendo de los big bands, pues vino un gran baterista llamado Papa Joe Jones, que fue que descubrió el hi-hat y fue uno de los precursores, igual que Gene Krupa, en llevar el stand de hi-hat un poco más alto, en vez del snowshow que llegaba a la superficie del piso, lo llevaba más adelante, más para arriba. Entonces él fue que adquirió este tipo de ritmo. Pero la síncopa se acompañaba con el bombo todo el tiempo. Y los bateristas no tocaban de esta manera, tocaban tradicional. ¿Por qué eso tocaba tradicional? Porque en los tamborileos para marchar en la calle se colgaban el tambor. Y al tener el tambor colgado no podían tocar de esta manera, tenían que tocarlo de esta manera. Y de ahí se creó este tipo de grip o de empollatura que se llamaba tradicional.
y de ahí se adaptó este tipo de apoyatura durante muchos años y se sigue usando hasta hoy en día. Hay varias apoyaturas, entre ellas pues la tradicional, la francesa que es el pulgar para arriba y la alemana que es invertida, y también la apoyatura americana que es un poco invertida para afuera. Entonces es mucho más fácil tratar de mover las manos alrededor de la batería. Jim Krupa fue uno de los grandes también precursores con la compañía Slingerland de desarrollar los tornillos de los tontones, stands para los floortoms. Con Slingerland diseñaron tontones con varillas, con tornillos, y se usaban en esos tiempos, en los años 30 y 40, parches de animal, usualmente de chivo, de búfalo, y se calentaban con calor, con una vela. Entonces se tensionaba el parche y podías tener un ton de un sonido mucho más apagado que lo que tenemos, muy diferente ahora, pero eran de cuero. Entonces, y usualmente se afinaban los tambores en cuartas, ¿no? Si cantamos la melodía de Mendelssohn, pam pam param, esa es la afinación que se usaba usualmente en cuartas o en quintas en el mundo del jazz. El redoblante pues siempre fue un instrumento principal, era la locomotora del sonido, ¿no? Y conjuntamente pues no se tocaba así, se tocaba usualmente así, porque el redoblante era muy bajo, los stands eran mucho más bajos en esa época. Entonces el baterista tenía que inclinar la baqueta para abajo y tocaba de esta manera. Papa Joe Jones fue uno de los responsables de cambiar la forma de tocar y poner la mano derecha arriba del hi-hat. Se seguía tocando con bombos mucho más grandes, de 26 pulgadas, 24 pulgadas, y tontones de 12, 13, 16, 18, y redoblantes usualmente eran de madera o de hojalata, de brass. Compañías muy reconocidas hasta hoy en hora, pues son tambores muy buscados. Los coleccionistas de tambores, como la compañía Slingerland, como la compañía Rogers, la compañía Ludwig, fueron principales promotores de magníficos tambores en el siglo XX. Ahora pues la batería pues se hace en varios países en todo el mundo, en Japón, en China, en Europa, en los Estados Unidos, por supuesto, en Brasil, en Sudáfrica, en Alemania, y hay una gama de instrumentos maravillosos ahora en el siglo XXI, pero la batería arrancó en la ciudad de Nueva Orleans. Ya terminando la época del swing, vamos muy rápido porque es una clase de 30 minutos, vamos a acaparar lo que hizo Papa Joe Jones, que era ese ritmo que habíamos hablado con las corcheas en los bombos y en los hi-hats. Y un tema que debería investigar de Count Basie, una gran orquesta de Kansas City, One O'Clock Jump. Esa es una de las principales canciones épicas del siglo XX en la década de los años 40. Fue un sonido maravilloso, una orquesta maravillosa de 17 músicos afroamericanos, y Papa Joe Jones fue uno de los principales bateristas que estuvo con Count Basie por más de 40 años, y él desarrolló esta síncopa. Después surgió un gran baterista, después de cuando llegó la Segunda Guerra Mundial en el año 39 hasta el 45, las orquestas surgieron con eran de 15, 18 músicos, y la economía en el mundo se redujo enormemente. Entonces el jazz ya no fue de grandes orquestas, sino de quintetos, de cuartetos. Entonces los bateristas afroamericanos desarrollaron tambores mucho más pequeños, bombos de 18, tontones de 10 o de 12, los redoblantes, los platillos seguían de los mismos tamaños, ¿no? Hi-hats de 12, 13, 14 pulgadas,
rides de 17, 18 pulgadas, no como los rides que son mucho más grandes. Y un principal baterista que cambió la historia del jazz en la batería fue este señor llamado Kenny Clarke, uno de los que desarrolló la síncopa del bebop en los años 40 y 50. ¿Qué es lo que hizo? Este señor desarrolló el lenguaje entre el bombo, el redoblante, el ride y el hi-hat. Hasta esa época se tocaba solamente el hi-hat y los platillos se usaban como acentos para cambiar de la melodía al coro, al puente, vuelve la melodía al coro. Entonces se usaba como una especie así. Pero Kenny Clarke fue el que desarrolló el swing de Baby Dolls que teníamos en el redoblante. Acentó el 2 y 4 en el hi-hat. Y empezó a desarrollar un lenguaje entre el redoblante, el ride y el hi-hat. Y el bombo fue parte muy importante en el bebop, que era una voz mucho más melódica, en vez de hacerlo acompañado como el bombo en los años 30 y 40. Era Kenny Clarke fue uno responsable de llevar a esa síncopa un lenguaje mucho más rico, porque combinaba varias tonalidades en la misma batería, entre el bombo, el redoblante, el hi-hat y el ride, que era un platillo que tenemos aquí, y el jazz ya se empezó a tocar de esta manera. Y vino grandes exponentes como Sonny Payne con la orquesta de Count Basie, grandes bateristas como Max Roach en la época de los años 40 y 50, que también desarrolló un lenguaje maravilloso. Y de ahí surgieron grandes bateristas de Big Band, como Sonny Payne con la orquesta de Count Basie, Butch Miles, entre otros Duffy Jackson, y los grandes exponentes de la batería. Se podría hacer, para mí, en mi humilde y certera opinión, uno de los grandes, parece Rubinstein de la batería, es el señor Buddy Rich, el señor Louis Bellson y Jim Krupa fueron los principales. Y yo creo que Buddy Rich, si vemos la vida de un baterista, pues pensemos que Buddy Rich está al final acá, lo máximo en el mundo, y nosotros estamos en esta área, más o menos. Entonces, como solista, como genio de la batería, el Paganini de la batería sería Buddy Rich, Louis Bellson o Jim Krupa. Pues podemos pensar que yo pienso que estoy por aquí más o menos y Buddy Rich está por acá, así que ¿dónde están ustedes? Así que investiguen. Buddy Rich, Louis Bellson y Jim Krupa, los principales padrinos del jazz y de la batería. Ya llegando a finales de los años 40, pues en la música, el género de la música urbana cambió del jazz, empezó con el rhythm and blues, y aquí surge algo muy interesante. Ya no se tocaba swing, pero ya de diferente manera. Empezó ya los instrumentos eléctricos, como la guitarra eléctrica, como el bajo eléctrico, y ahí vino el gran artista Elvis Presley, entre otros, y tocaba One for the Money, Bill Haley and the Comets, y acentuaban el 2 y 4, y el bombo lo hacían sincopado con el redoblante. One for the money, para ahí empezó
el movimiento del rhythm and blues y el rock and roll. Pero sugiere, ya cuando empezamos a pensar ya en la música de rock and roll en los años 60, en los años 50, ya no se tocaba el swing, empezaron a tocar corcheas. Entonces tocamos como Bill Haley en the Comets. Llegaba el coro, subían al ride. Ahí empezó otro género en los años 60, como es el twist. Y también habían otros géneros, la música brasileña que empezó en los años 60, con una visita de Stan Getz a Río de Janeiro, un gran saxofonista de jazz, descubrió el bossa nova. Y ahí empezó el movimiento del bossa nova con la chica de Ipanema. El bossa nova, el rock and roll, el twist. Entonces ahí surgieron pues la invasión de los Beatles en 1963-64, los Rolling Stones y el blues, muy importante. Ya se usaba la armónica ya con amplificadores, con micrófonos. Entonces la música empezó a sonar mucho más, se puede decir, tenía un volumen para llegar a sitios mucho más grandes. Entonces el baterista ya no podía tocar bajito, tenía que tocar un poco más fuerte. Entonces los tambores empezaron más grandes, los hi-hats empezaron a subir de tamaño, a incrementar el tamaño, los platillos mucho grandes, clases 18, 19, y vino grandes grupos como Cream y el fantástico Led Zeppelin, con ese tema de rock and roll, con unos grandes bateristas de rock and roll, para mí uno de los mejores, James Bohan, con rock and roll. Y la batería empezó a hacerse mucho más presente en la música, porque ya era la rítmica del grupo con instrumentos dialécticos, que la guitarra, el bajo, el órgano, y el cantante pues ya no tocaba a capela como en los años 30, cantaba con un micrófono. Entonces estaba amplificada la música como lo conocemos hoy en día, ¿no? Llegamos a los años 60 y los tambores empezaron ya a usarse con varios tontones, 8, 10, 12, 14, 16, se empezó con el doble bombo, pero el doble bombo empezó en los años 50 con un gran baterista llamado Louis Bellson, que fue el primer baterista de jazz que incorporó los dos bombos, y empezó a hacer solos con los dos bombos. El doble bombo era mucho más presente, y vino grandes bateristas como Carmen Appice, con Vanilla Fudge, entre otros, y empezó pues la época del jazz eléctrico con Miles Davis, y con el rock británico pues vinieron grandes bateristas como Billy Cobham, con Mahavishnu Orchestra, y empezó ya pues el matrimonio entre el jazz y el rock, y grandes bateristas como Tony Williams también, que estuvo con Miles Davis en los años 60, revolucionó un instrumento. ¿Cómo lo revolucionó? Ya era un baterista de Boston, afroamericano, y tocaba ritmos de esta manera.
Entonces son ideas muy interesantes que ustedes pueden investigar con todos los nombres que les he dado en esta clase, y ustedes pueden adquirir toda esta información en YouTube, en Internet. Gente como Jim Krupa, Bob Rich, Louis Bellson, Sonny Payne, Kenny Clark, Max Roach, Boham, el baterista de Led Zeppelin, otros como Ginger Baker, que estuvo con el grupo Cream en los años 60, y Mitchell, un gran baterista británico que tocó con el fantástico guitarrista americano Jimi Hendrix. Esta es una historia muy breve del mundo de la batería en el siglo XX, y sigue avanzando con los bateristas de modo como Dave Weckl, como bateristas como Steven Perkins, Vinnie Colaiuta, Steve Smith, uno de mis favoritos, Dennis Chambers, por supuesto, William Kennedy, y grandes bateristas del metal han cambiado la historia de la batería hoy en día. Así que esta es la información para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de nuestra masterclass de la batería en el siglo XX. Yo soy Andy Sebastián. Ustedes me pueden ubicar a través de las redes sociales, en Facebook o Instagram como Andy Sebastián, y en Instagram como Andy Sebastián Drums, y pueden obtener toda la información a través de las redes sociales. Así que les deseo pues una feliz tarde y sigan adelante en el mundo de la batería.